Según un nuevo estudio científico de la Universidad de Majanicho, publicado antenoche mismo, el origen de la pandemia del coronavirus no es el murciélago sin hervir en China, sino la pulga saltona de Tenicoskei, Rusia. La autora de este estudio estadio es la doctora Amargada de la Cruz Rumbienta, que lo empezó a sospechar accidentalmente cuando se encontraba en febrero pasado de vacaciones en el mar, por dentro de África. Mientras se estaba echando una siesta española en su cama del hotel, sintió un picor en el mondongo, que luego se le fue extendiendo desde el totizo hasta los calcañares. Poco después, cuando notó que un bicho le picaba con sarna en la papada, reaccionó violentamente con un manotazo que dejó tieso al chupóptero, pues, para su sorpresa, aquello parecía ser una pulga saltona. Costándole creer que tal insecto ruso hubiese llegado al continente negro por sus propios miedos, decidió analizarlo utilizando un microscopio y un serrucho. Lo quiso diseccionar, pero como no disponía de bisturí, lo descuartizó, para asegurarse de que se trataba de ese animal hijo de Putin, como ella lo solía llamar. El verdadero origen del coronavirus. Comienzo de este artículo Crónica de la Pandemia, escrito por mí en el enfoque de Fuerteventura de este mes de junio.
de este sol, de este mar, de esta naturaleza fantástica, de esta tranquilidad extraña en la que no vemos turistas, al menos extranjeros, en nuestro territorio. Es una cosa curiosa que, bueno, por un lado es un privilegio maravilloso, pero como todo tiene su parte buena y su parte mala, no podemos vivir y mantenernos económicamente estables y vivir con una cierta calidad de vida si no hay fuentes que nos permitan trabajar y tener riquezas que nos permitan luego esos pequeños grandes lujos de la vida. Así que tenemos que dar la bienvenida con prudencia, con cariño, con respeto a los que más pronto que tarde ya van a empezar a venir, a visitarnos, a disfrutar de lo que nosotros podemos disfrutar todos los días. Así que seamos amables, generosos, cariñosos con todos. Tiempo de calima, también estos días, especialmente hoy, de calor. Personas que hoy van a hacernos disfrutar de su presencia, de su conocimiento, de su sabiduría. Uno de ellos está ya en la línea, al teléfono, que va a ser Carmelo Torres, historiador, muy conocido, divulgador también de la historia y de nuestra historia. Y también luego, al acabar, sobre 12, no 12, 1 menos 20, Carmen Rodríguez, que con 90 años es un amor de vida, de alegría, de actitud y de amor por la vida. No es la primera ni la segunda vez que disfruto de un ratito con ella en los medios, en la vida un poquito más incluso. Y con esta mítica canción de los años 80 de Taburiente, que es casi uno de los himnos de nuestra isla de Fuerteventura, voy a empezar a charlar con alguien con quien no se puede charlar 25 o 30 minutos, sino una vida entera, porque sabe muchas cosas, él es muy sabedor, como dirían las viejitas y los viejitos nuestros, ¿verdad, Carmelo? Bueno, más que sabedor, yo creo que también un poquito trabajado, ¿no? De ir Sí, pues siempre a los libritos, a la fuente, ya sean personas mayores, a los archivos, y sí, también pues uno yo creo que es muy selectivo, ¿no? De ver con lo que se queda de todo ese ruido mediático que hay siempre, pues cierto. bueno, yo creo que es un defecto profesional, pero desde muy pequeñito, ¿eh? Esto te iba a preguntar, que es lo primero que además nunca te he preguntado en lo que nos conocemos un poquito a nivel personal, pero con mucho cariño, que es, oye, ese amor tuyo por la historia, ¿de dónde nace? Mire, pues yo creo que, bueno, quizás uno de las más tiernas infancias parece que no se acuerda mucho Sí, o no sabe por qué se ha llevado a cabo una elección determinada. Yo iba a ser veterinario o algo vinculado a las ciencias de la salud, ajá, pero en un momento dado, bueno, hasta el último año de instituto precisamente en sí, ciencias puras, mira tú por dónde el cambio después, pero siempre albergaba, pues no sé, dentro de mí, pues ese ansia de conocer cosas del pasado, ujú, de las antigüedades ajá, y los saberes de los viejos, ¿no? Porque en mi casa, pues, siempre se vivió como si fuera una familia, aunque estábamos en plenos años 80, sí, pues como si fuera una familia de 20 años de desfase, y siempre era, pues, cantando coplas y pues, contándome los cuentos del pasado y demás. Yo creo que mis padres tuvieron muchísimo que ver en eso, ¿no? Porque vivían, pues, en otra época. en- Aunque estemos en pleno Puerto del Rosario, yo creo que ellos nunca terminaron de decir que estábamos en la capital y seguían con una tradición muy sí, vinculada al mundo rural, ¿no? Y más en el caso de Fuerteventura, esto de los romances, las coplas y los ajá, cuentos, los chascarrillos y demás. Y mis abuelos, pues desde Jinijinama, eso, también yo creo que tuvieron peso, ¿no? De inculcarnos el valor, el respeto ujú, hacia ujú, las obras de los mayores, hacia sus construcciones sí. y también hacia sus saberes, ¿no? O sea que tú, o sea, tus abuelos por lo menos proceden del sur, de Ginamar. De Jinijinama, sí. Lo que pasa es que yo soy un poco Sí, enrasado, digamos, ¿no? Porque yo soy majorero del sur y majorero del norte. ajá, Porque, bueno, mi padre es de Jinijinama, efectivamente, de los Torres y vinculado a los Torres, los Sánchez de abajo. Y mi madre es Torres también, pero mira tú por dónde, de los Torres
del norte, muy al norte, de Lanzarote, de Mague. Ajá. Lo que lleva en Fuerteventura, pues yo creo que deberíamos darle el carnet ya, ¿no? Desde el año Hombre, 55. más que Y suficiente. hombre, después de, pues no sé, cerca de 70 años, pues, ya se la ha ganado la mujer, ¿no? A ti, sí, Pero sí, sí, sí. No, tú fuiste al instituto, creo recordar también, como yo, ¿no? Al Instituto San Diego de Alcalá. sí, efectivamente, el señor de Alcalá, que le llamamos pues en aquella época el Instituto Nuevo, ¿no? Cierto, el blanco. Ya no está el nuevo y ¿Qué va? Ya ni después, se sí, llama así, de hecho. no, ¿cómo se llama ahora? Bueno, creo que ahí el San Diego de Alcalá pasó a llamarse de Tomás de Aquino. Yo no sé, yo ahí me lío un poco, déjalo por si acaso. Ahí hubo, claro, es que el original era San Sí, Diego de Alcalá, pero sí, después se creó como sección dependiente de otro correcto, instituto sí, y después fue el cambio, ¿no? Cuando ya sí. se hizo el instituto nuevo, permaneció el nombre de San Diego de Alcalá y el Ajá, viejo, que tampoco era eso, tan viejo, frente a las 90, pues era el Santo Tomás de Aquino, que es como exacto. permanece hoy en día hasta donde yo sé, ¿no? Eso es, Hasta lo has donde yo sé. explicado bien. Y ahí te dio clases seguro el que me dio clase a mí, a tantos majoreros y que es un personaje inolvidable que ahí sigue, que es Don Carmelo. Pues sí, bueno, ahí sí, don Carmelo, la verdad. Yo tuve la suerte de ser alumno, Sí, tuve la suerte de ser compañero de él, porque yo también partí clases ahí en el San para que Diego de veas. Alcalá, pues Sí. un par de añitos, ¿no? Ujú. Y bueno, como profesor encantador, por lo menos por mi Sí, sí, parte, sí, sí, ¿no? A sí, sí. otros alumnos, compañeros en aquella época, pues no opinaban lo mismo, pero también es que cuando hay Sí, trabajo hay recompensa, ¿no? Y claro. eso es lógico. Ahora como profesor, pues lo valoro muchísimo, muchísimo las enseñanzas que dio, Sí, no solo de cara, pues en este aspecto, en su materia, sino también doctrinales, diría yo, sí, de cómo tiene que ser una persona y aquellas personas que no sí. pasen por el aro. Hoy en día es muy difícil, pues, que alguien que trabajaba en los años 80 o incluso en los 90 pueda llevar a cabo lo que antes se hacía, ¿no? Que quizás Cierto, un sí. pequeño castigo, pues, conseguía enderezar a Sí, alguien sí, y sí, hoy sí, en sí. día es Se impensable, hacía vamos, respetar hasta con hasta las uñas no, pintadas. pero no por un castigo, No, nunca castigaba. sino simplemente por decir, oye, mira, pues esto no está en forma o lo que sea. Pero don Carmelo es alguien encantador y yo creo que es Sí, reconocido por hombre. todos. Sí, Y le de hecho, mandamos. bueno, una risa porque aquí nos llaman Don Carmelo y Carmelillo me decían a mí, claro, para poder Ah, bueno, no había distinguirnos caído, al claro, nuevo claro, Don claro. Carmelo y después estaba Carmela también, la de geología. Y de Sí, aquello, bueno, pues en ese momento hubo unos cuantos Carmelos ahí metidos. qué bien. Pero bueno, Le mandamos un saludo a don Carmelo, que, efectivamente, bueno, que ha tenido y a su problemas de familia. salud, pero que con una actitud admirable, sin sus piernas, desde hace un par de años o algo así, Sí, efectivamente, sigue, pues. sigue bien. Pero vamos, encantado y aquellos ahí. Bueno, yo creo que todos los que llevamos ya unos años en el instituto y en los últimos años, Sí, pues mostrábamos la sorpresa, ¿no? De sí, que, de hecho, yo al principio era el único profesor que se disfrazaba y que daba las clases disfrazado. Y pobre, sí, que no estuvieras atento y que te rieras, ¿no? Pero y las era, uñas pintadas todos los carnavales, disfrazado o hombre, no. por favor, claro, ese era el equipo indispensable, ¿no? De don Sí, Carmelo. sí, Y la verdad que se le echó en falta porque él, bueno, pues nunca se quiso jubilar, ¿no? sí, Y entendía que su vida era aquello, que llevaba tantos años que quería seguir. sí, Y la señor. verdad que lo he visto alguna vez y, bueno, me apena, ¿no? Porque los años son Sí, los años y a todos nos claro, van a ir cogiendo. sí. Pero de aquella manera, pues, no Qué sé. bien. Él nos enseñó mucha historia y muchas historias del mundo entero. Tengo la curiosidad de, porque, insisto, la historia de la humanidad por países, por continentes, a lo largo de siglos y hasta de milenios, es muy amplia. ¿A ti hay algún aspecto o algún área de la historia que te llamara en esa primera etapa especialmente la atención? Pues mira, a mí siempre me ha gustado siempre la historia moderna. Sí, La contemporánea la veía como algo tan reciente que, bueno, pues le daba menos importancia, menos, como lo veía menos trascendental, aunque es mucho más trascendental la contemporánea, pero como investigador quería siempre un documento, ¿no? ajá, Y en este caso la historia moderna pues se apegaba mucho más a lo que yo quería, sí. pero desde el instituto. Sí, me gustaba mucho aquello del rey, lo injusto que era una monarquía absoluta frente a los vasallos, cómo podía suponer imponerse pues eso, un 3% frente al 97% restante Ajá, y demás. Y siempre me llamó muchísimo la atención esa época, los monarcas, los grandes descubrimientos, las ajá, ajá. conquistas, las exploraciones del mundo y demás, y las culturas y el choque de civilizaciones, ¿no? A ver el comienzo de la globalización, que hoy en día, pues bueno, el pan de cada día, pero Sí, en aquella época era un contraste total
absoluto. Y Sí. me encantaba esa época y de hecho después pues continué estudiando la carrera, lo mismo. Ajá. Y de hecho mi tesis pues sigue también en esa línea y más en el campo más cercano, ¿no? Un aspecto como es el comercio en Canarias en plena edad moderna, ¿no? ¿no? No tenía mucho, la verdad que a mí no me salí mucho del margen, pero pues veía como la arqueología como algo, trabajar aquello sin documentos escritos, sino bueno, se prestaba a mil hipótesis, ¿no? Contarte unas cerámicas, unos huesos, Ujú. y que al día siguiente pues fuera desvirtuado, y me gustaba siempre pues contar con documentos en ese aspecto. Y hoy en día, por la historia contemporánea, pues sí, es muy importante, es trascendental, y Sí, explica lo que somos hoy en día, claro. pues la cantidad de información y el ruido mediático es tan Sí, bestial, sí, que es lo mismo, no sabes al final qué creerte, ¿no? sí, Y es en ese verdad. aspecto, pues, yo creo que elegí muy bien y sigo convencido de que hice lo mejor, por lo menos de lo que me gusta a mí, ¿no? Te doctoraste entonces, ¿no? Sí, 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 saqué el título de doctor hace unos años ya. Y bueno, pues mira, por cierto, ni lo he ido a buscar todavía a la Ah, qué universidad, bonito. Hay, me dieron un hay que- certificado, pero no he encontrado El el momento. momento. La verdad, sí, sí, Es un sinceramente. clásico, ¿no? Uno se pega un esfuerzo mm, tremendo durante años incluso para sí, conseguir bueno. un título y luego no se olvida de ir a buscarlo, No, conté con el certificado en su momento, que era válido. por ahí estará, Sí, y la verdad que sí. ahí estará el título guardado, espero, pero de todas maneras, bueno, ya para el de la carrera, que sí me interesaba mucho más, me acuerdo que el efecto 2000, pues no hizo efecto en ningún lado de España, salvo en la Universidad de La Laguna, debe ser, Ajá, porque en este caso sí, sí, el título universitario de licenciado, pues me tardó en llegar como 4 años, porque sí. justo coincidió la promoción del 95-99, y acabé la carrera y Ajá, después yo lo gestioné sí. y iba un año, otro año y pasaron 4 años o por lo menos, sí, 4 años mínimo Qué para barbaridad. poder tener el título de licenciado. Ahí sí Qué te hizo parece? efecto el año 2000, bueno, cosas, anécdotas, Bueno, ¿no? tú en Del cualquier caso. caso, además de ser profesor y dedicarte a la docencia, tú has sacado mucho tu rama de investigación y de divulgador también, ¿verdad? Hombre, yo creo que es importante, ¿no? Y en ese camino todos los historiadores o toda la gente que bueno, le interesa algo del pasado de Fuerteventura especialmente, ¿no? Yo creo que le debemos pues a la figura de Paco Navarro Artiles y Sí, después también a gente otro como, profesor nuestro de la época. sí, como a Paco Cerdeña y otros que han investigado el pasado le debemos muchísimo, ¿no? Mucho, sí, hombre. Y yo creo que no solo lo investigar, meterse en un archivo, hacer un artículo pues en un simposio que no va más allá de ese propio simposio, ¿no? Ajá. Yo creo que muchas veces es perder el tiempo y en este caso, por ejemplo, yo he rehusado de ir a congresos o a historias porque entiendo que, bueno, que en Madrid sepa un piquito de la historia de Fuerteventura es importante, pero es más importante, por ejemplo, que pues en la isla de Fuerteventura los propios habitantes conozcan, ¿no? La historia, el devenir, no solo la historia, sino cómo nos afecta hoy en día y muchas veces pues también es madre de enseñanza la historia, de conocerla para no cometer los mismos errores. Y no es un tópico, ni mucho Sí, menos. sí, sí, De sí, hecho, sí. yo estoy esperando a que algún día salga con un libro inmenso sobre los 100 años del Cabildo de Fuerteventura, en 2 Ajá. tomos, por cierto. Sí, Bueno, son como 1.700 páginas. sí. Y ahí sí aprenderíamos muchísimo, de los Claro, hombre. políticos que tuvimos en el pasado, de no políticos, pero que fueron muy políticos, Sí, con sí. sus decisiones, sus acciones, que han Ajá. sido determinantes, sus opiniones, y después también para conocer pues a gente de la clase política que todavía está hoy en día en activo, y Sí, bueno, sus pareceres eran... Bueno, yo creo que la historia, sea pasado, sea reciente, tiene muchísimas enseñanzas, ¿no? sí. Y quizás sea también esa una de las cosas que me atrajo en su momento. ¿Qué cosas, tú que lo has estudiado profundamente, de esos políticos del pasado, digamos que echas en falta, si es el caso, en los políticos del presente? Hombre, vamos, la voluntad, La voluntad. la Sí. voluntad real de querer cambiar las cosas, la voluntad real de decir, Ajá. me da igual no tener carrera política, Mm, que no me voten el próximo año, dentro de 3 años, de lo que sea, pero voy a hacer esto porque entiendo que es lo mejor para toda la comunidad. sí. Aquello de no actúo pensando en lo que dirán, no, actúo porque me he informado, he hecho las gestiones oportunas y veo que esta es la única solución o la mejor factible para esta materia o este asunto en concreto, ¿no? La Ujú, gente hoy en día pues van a dar y guardan muchísimo la ropa sí. y en ese aspecto yo creo que se equivocan. Hay personas que son brillantes en todos los lugares, pero en sí la masa, el común, el bloque Ajá. de la población, Sí. al final intentar compensar, contentar a todos,
pues difícil, y al final se toman decisiones que no se comprenden, ¿no? De Ujú. coger y decir, vamos a ver, ¿cuántos votos me supone esto? Sí, todo es Pues un mira, cálculo, ¿no? sí, siempre va con la calculadora, Sí. tanto de los votos como del dinero. Y yo creo que los políticos del pasado eran muchísimo más honrados, Mm. muchísimo más motivados, porque Sí. también se podían beneficiar de tener agua, de tener la luz, de poder accederla, que todas las islas Fuerteventura estuvieran bien conectadas con sus carreteras y demás. Eran muchísimas las necesidades y muchísimo fue el esfuerzo, de no reunirse aquí pues en Canarias, sino ir directamente a hacer demandas a Madrid, pagando Ujú. de su propio dinero. Eso no nos lo vamos a ver, lamentablemente, Sí. eh, nunca, Nunca. nunca más, yo creo, ¿no? Y sobre todo los políticos de antes no cobraban, no No, no, cobraban, no, que no, eso hasta se no los hace olvida tanto tiempo, sí. muchísimo. Y de hecho, en el Cabildo, por ejemplo, que fue quien marcó la dinámica, Sí. pues el primero en hacerlo fue Domingo Puente Curvel, en los años 80, ¿eh? Ajá. Estamos hablando que ni siquiera el presidente del Cabildo cobraba en Sí, aquel cierto, sí. momento. Eran gastos de representación, pues sí, para Exacto, sí. desplazarte de una isla a otra, y eso yo creo que la gente se lo olvidó muchísimo, pero sobre todo la voluntad política de hacer bien las cosas, porque es el qué opinarán, qué dirán de mí, Eh, porque en la idea cada vez más de la gente que se mete en política es no dejar 4 años a irse, o 8, ¿no? Un año sí. para planificar y si te reeligen, pues otros 8 para ejecutar. Ujú. Y ahora lo que se lleva es de pegarse 30 años en política, como si no hubiera más nadie que fuera válido, Sí. y se echan falta Se porque, echan falta, bueno, sí. antes nunca fue así, salvo, bueno, hay un presidente del Cabildo que estuvo bastante en el Ajá. pasado, ¿no? Lorenzo Castañera Chamán, pero Ajá. bueno, hay excepciones siempre, ¿no? Con el régimen era un poco diferente. Sí, totalmente. De la larguísima historia de Fuerteventura, si empezamos a contar en torno al 1404, que yo no me acuerdo mucho porque era bastante pequeñito en ese año, Yo 1404. también se me borró esa parte. En esa larga historia de Fuerteventura de 600 años, ¿cuál es la etapa histórica que consideras, al menos a tu gusto, más enriquecedora, más interesante, más nutritiva para un historiador curioso como tú? Mira, pues precisamente la que yo elegí para hacerle mi tesis personalmente. Sí. Una vez, bueno, también se ajustó un poco a la documentación que existía, porque construir la historia, pues, hay que tener fuentes, como quien va a construir una casa y no tiene bloques ni cemento, ¿no? Ajá. Pues complicado hoy en día. De mediados de 1650 a 1750, Sí. 1780. Yo siempre he entendido que esa parte es fundamental, porque coincide con cuando realmente Fuerteventura, también Lanzarote, se Sí. erigen como los auténticos graneros y corrales de toda Canarias, sobre todo de las islas que se habían volcado al mundo del vino, en este caso Ajá. Tenerife, La Palma y Gran Canaria, que no tenían manera de, la misma población y el mismo terreno, pues es limitado. Es decir, o cultivamos viña, o cultivamos trigo, cebada, centeno y Mm. demás. Y entonces pues adoptaron ese papel dentro de lo que era, bueno, una jerarquía que se montó en Canarias, y Sí. unas islas se dedicaban a unas cosas y otras a otras. En este caso, Fuerteventura y Lanzarote se erigieron como, vamos, estuvieron incluso en el punto de vista de una ocupación, de Sí. una invasión, diciendo, bueno, si conquistamos la Lanzarote y Fuerteventura, el resto cae por sí mismo, simplemente por hambre, por inanición, ¿no? Y esa Claro. etapa me gusta mucho porque también cuando las localidades Sí. de Fuerteventura comienzan a asentarse, ¿no? Comienza la gente pues a salir de Betancuria definitivamente, a Claro. establecerse en lugares como Tefía, como Tiscamanita, como, bueno, sobre todo la isla en común, O en sea que general, ¿no? el Y a crecimiento crear de lo sus que conocemos ermitas de y demás. Fuerteventura nace básicamente de esa época entonces, ¿no? Sí, claro, y también la mayor afección sobre el territorio insular, bueno, hasta el siglo XXI, que hoy en día pues el Sí. medio que no lo estamos cargando, ¿no? Entre Sí. todos un poco. Mm. Sí, porque hoy en día nos vemos como las gavias, como esos llanos que son tan espectaculares en Fuerteventura, y que, bueno, tienen que ver también con una afección del ser humano sobre el medio, ¿no? Cuando se construyen todas esas inmensas gavias y demás, y se arrasan con zonas, ¿no? Las famosas rosas, Sí. pues tiene que ver también con esa época que transforma, pues definitivamente, el territorio de Fuerteventura. Ujú. Esa es, por lo menos, para mí, la etapa, y sobre todo porque también prepara ya el camino posterior del siglo XIX. Ajá. Cuando, en aquellos lugares donde se crean parroquias, van a contar con ayuntamientos Claro. a partir de Claro. 1835, y entonces pues tiene muchísimo bueno, el presente de verle a esa etapa, ¿no? También es un momento en el cual pues la Virgen de la Peña también se llega a alcanzar el título de patrona de la isla y demás, Ujú, ¿no? ujú. Es dado una serie de circunstancias que para mí han sido lo más importante de lo que fue Fuerteventura, y también ejemplificador de lo que podría ser Fuerteventura otra vez, porque en Ajá. aquella época, de verdad que Fuerteventura, sus señores, aunque estaban mediatizados por la Real Audiencia, Sí. el poder real, al fin y al cabo, pues Ajá. Fuerteventura, junto con Lanzarote, eran muy, muy importantes en la región. Vale, vale.
De ahí nació Puerto Cabras nuestro, Puerto Cabras hasta 1856, si no recuerdo mal, y se creó esa pequeña gran ciudad, chiquitita, en la que quedan restos, y tú has sido una de las personas que ha levantado mucho la polvoreda por la Ay, Dios mío. conservación del patrimonio. Yo sé que eso daría para mucho. Me estás tocando la Ya vena, lo Felipe, sé, me ya lo estás sé, tocando la vena, ya lo sé, pero no podía y dejar más de tocar eso, sí. con los últimos acontecimientos, más con los últimos acontecimientos dramáticos, ¿no? Yo creo que en este caso, de hecho, a mí me tocó ir a los juzgados también a defenderme Sí, frente a Antonio Patallo, ajá, porque, bueno, en un momento dado, pues dije unas cosas que sí, pensaba y que después, bueno, en parte se ha demostrado que es verdadero, de cómo están utilizados los medios, la clase política, por ajá, parte de determinados propietarios para coger y, bueno, intentar arrasar lo que queda. Bueno, es lícito, sí. ¿no? Los propietarios con sus viviendas o con sus solares hacen lo que le viene en gana, faltaría Ujú, más. Ahora sí, también la ley ampara a que instituciones, o incluso a título particular, que fue lo que me acogí yo en su momento, sí, pero personas terceras, digamos, pues pueden coger y, oye, voy a apostar por proteger esta zona. ajá, Entiendo que es el centro del corazón de lo que fue Puerto Cabras en su momento, el germen, que dio sí, origen. Y hombre, que menos, y más cuando tenemos turistas, ya lleguen en avión o lleguen en crucero, que ujú. siempre te lo demandan, ¿no? ¿Dónde está el centro histórico? Y Claro, todo bueno, el mundo a uno busca el centro, sí. se le nulan los ojos cuando dice que es centro histórico, señor, lo poco que lo están cargando, ¿no? Y Ya, entonces, bueno, ojalá alguien lo hubiera hecho, y no alguien, una institución, sí, caramba, una sí. institución, ya sea el ayuntamiento o el cabildo en los años 80, pues, o por lo menos en los 90, lo podía haber hecho, hubieran salvado una buena parte de lo que había. Ahora Ujú, sí, cada año vamos viendo como, pues bueno, lentamente pequeñas mordiditas van cayendo, sí, y una tras otra, pues como efecto dominó, también las casas van alcanzando el suelo, ¿no? sí. Es una pena porque, bueno, mira, yo ahora mismo vivo en Santa Brígida y Ajá, tiene un coqueto barrio, un casco histórico, sí. perfectamente conservado, que cuenta con subvenciones de todo tipo. Los propietarios, por ejemplo, no pagan IBI, es una de las condiciones que tiene. Otras son las limitaciones también para poder coger y tocar los edificios en sí. Bueno, pero uno de cal y otra de arena, ¿no? Y les digo una cosa, las casas que están en lo que es el casco histórico valen unos auténticos dinerales, porque Claro, también siempre la claro. gente lo que mira es el euro, ¿no? Y Hombre, decir, ya. pues tiro esta casa vieja, hago una casa de 2 pisos y me voy a forrar, Sí. ¿no? Y bueno, pues mira, lo puedes hacer, efectivamente, Mm, pero también lo que puedes hacer es coger, vendes la casa a alguien que la quiera preservar, que la quiera conservar, la quiera restaurar, o alquilarla, y con ujú, lo que sacas, te lo puedes coger y comprarte un solar afuera y te haces el edificio de 2 plantas, ¿sí que? claro. Pero bueno, no sería lo mismo, obviamente, ¿no? No, ya, ya. Y me van a tachar a mí de, claro, tú no tienes propiedades ahí, pero bueno. Sí, Sin embargo, complicado. para el PIOF no hubo problemas a la hora de decir, oye, pues va a haber una gente que se beneficie y otra gente que no pueda tocar ni una piedra. Ujú, Y no se armó tanto revuelo. En parte, pues hicieron quejas, hicieron reclamaciones, unas fueron consideradas esas alegaciones y otras no, ¿no? En el ajá, caso de Puerto Cabras es lamentable, de hecho, junto con Arrecife también, el paralelismo siempre Fuerteventura Lanzarote, que sí. tampoco ha conseguido conservar un centro histórico destacable, Muy, ¿no? sí, sí, Y cierto, sí. la presión urbanística, bueno, agresiva como ha sido en los últimos tiempos, ha supuesto que, bueno, prácticamente esté condenado, ¿no? Ya, ya, ya. Pero es una pena, hay Sí, edificios hombre, que claro que son es una pena, claro. dignos de ser, bueno, de ser preservados y sobre todo la conciencia, la voluntad política una vez más, cuando hablamos de que se crea el nuevo plan urbanístico de Puerto Rosario, un buen plan, pero Ujú, bueno, a la gente no se le escapó, por lo menos a mí no se me escapó, que fíjense ustedes cómo desde el año, creo que recordar, 92 o por ahí, se había protegido determinadas viviendas y ahora ya quedaban desprotegidas completamente con el nuevo plan. O sea, hubo varios alcaldes y equipos que lo mantuvieron, esa preservación, vamos a preservarlo, a ujú. protegerlo de algún modo, y bueno, en las últimas como que no, en el último plan desaparecía misteriosamente, además, y lo digo públicamente, misteriosamente. ¿A qué? Ay, los misterios. Atenía eso, pero bueno. Te invito a que más adelante, si te apetece, porque yo ya sabía que estas tres pinceladas eran eso, tres pinceladas, porque son muchos Vamos, temas, muchas cosas, mucha historia que bueno, contar. Y ahora vamos a pasar además a hablar no con alguien que estudia y que divulga la historia, sino que ha vivido la historia, como es una señora de efectivamente. 90 años, que quizás la conozcas, que es Carmen Rodríguez, la que todo el mundo conoce como la gasolinera Gil o ahora no me acuerdo el consorcio famoso en el Charco que, Sí, que, sí, que, sí, sí. que Lo conozco el lugar, pero la verdad que no tengo la suerte de conocer a la ah, señora, a pues la señora. te Quién invito a que sabe lo escuches. si en breve le hicieron una entrevista para que nos cuente también algunas cositas
y poder publicarlo por ahí para seguir Sí. divulgando, ¿no? Yo Que yo creo que tengo eso una es entrevista que le importante. hice en Tendaya Televisión hace en torno a 3 años, que está en YouTube y te la voy a pasar. Y Ah, por además, favor, sí. y es una persona que además, eso, conoce mucho de cosas muy interesantes de la historia de Fuerteventura, habla mucho de los correillos y de mil cosas. Ya te paso el contacto. Por supuesto, Carmelo, Felipe. muchísimas gracias. Se me ha hecho, como ya me Muchísimas temía, muy gracias. poquito, pero muy poquita cosa. Pero oye, menos es nada. Bueno, para otra próxima ocasión. Te Venga, lo Felipe, y agradezco. a Un todos abrazo los radio grande. oyentes. Un Chao. saludo, hasta luego, igualmente. Oigan a esas señoras cantando. Y señores. Y el que diga que no es cierto, no entiende de su valor. Cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo. Cultivo una rosa blanca en el jable del bachuelo. Entre Tarajal y Aulaga, en una gavia que tengo. Entre Tarajal y Aulaga, en una gavia que tengo. La rosa vive en el taro. Y no podía ser otra canción que este otro himno, de los varios himnos que tiene Fuerteventura en música, en canciones preciosas. Antes escuchábamos a Taburiente, ahora escuchamos a Mestizá y a Olga Serpa. Rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros de Fuerteventura. Con una rosa voy a hablar ahora, con una rosa maravillosa de 90 años, salvo que yo me esté equivocando. Todavía no, Todavía no, pero ¿cuándo cumple usted 90 años? ¿Le queda poco? en noviembre. ¡Buah! Quedan decimales. Sí, es verdad. Vale. Ya no queda nada. Yo sabía, porque tú cumplías 90 años mientras mi madre ya los está cumpliendo desde enero, pero yo pensaba Sí. que ya los habías cumplido, Carmen. No, yo los cumplo en noviembre, el 8 de noviembre. Vale. ¿Y tienes ganas de cumplirlos o no? No, yo sí, a ver cómo sigue la cosa. Hombre, tendrás curiosidad por estos acontecimientos históricos que estás viviendo, ¿no? La verdad. Ay, la Dios verdad. mío. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Ahora mismo acabo de venir de Pilates. Ay, con 90 Y de- años, casi. ¿Eh? Con casi 90 años ya haces pilates. Sí, hago Pilates. Qué mierda, qué Pues maravilla. tengo más o menos dolores en los huesos, pero eso es normal con la edad. Sí, pues dicen que es lo habitual, pero muy doloroso. O se quitan con una pastillita. No, se quitan con pastillas. Ah, pues ya está, será por Me tomo una pastilla. pastillita y andar para adelante. Y después Qué- camino tres veces al día, después Al- del desayuno, después del almuerzo y después de la merienda. Casi nada. Camino en la azotea y hago 2,5 kilómetros. Sin moverte de la azotea. Sin moverme de la azotea, dando vueltas alrededor en la azotea. Qué bueno. ¿Y en qué cosas piensas mientras caminas? Pues voy contando los pasos. Ah, mira. Y cuando no cuento los pasos, porque tengo unas piedras blancas, unos callados blancos, Mm. que los tengo. Y entonces eso es mi contabilidad de pasos. Qué bueno. No, mi contabilidad de vueltas. Ah. Entonces voy contando y Qué bien, qué bien. Que Y me camino alegra así. escucharte siempre con esa voz, con ese espíritu. en estos 3 meses he hecho de cocinera y de repostera eso que te no iba- se sabe nadie Eso te todo iba a lo que he preguntar hecho. qué has hecho, o sea, sobre todo de cocina, entonces. Pues sí, tengo una señora que está aquí conmigo. Sí. Ha pasado los 3 meses, ahora ya estamos saliendo más y eso. Ajá. Pero estaba conmigo, como no había nada que hacer, pues a la cocina, O a sea, hacer postres. ajá. Le hacía a mis nietos, les hacía flanes, hacía 30 flanes. Ay, mi madre. Hacía bizcochones, hacía galletas. Pero bueno, los has puesto gordos que da miedo. Sí, yo creo que sí que se han engordado con con los comistres. ¿Y tú eres de cocinar para que coman otros o tú también le metes el diente? A mí me encanta cocinar. Lo que Ajá. hacía 25 años, ¿Sí? que saqué la cuenta, 25 años que yo no me metía en la cocina. Ay, Dios. Porque yo tenía una señora que es cocinera, Ah, la que me venía por la mañana, pues me cocinaba y yo me sentaba a la mesa a comer. qué bien. Pero ahora ya me metió en la cocina. Uy, que se nos cortó. Recuperamos la conexión.
que por algún motivo se ha perdido, pero nada, la recuperamos, la recuperamos. Volvemos a poner esa canción que, por cierto, les recuerdo siempre que Rodrigo Durante está siempre a los mandos y es el responsable para lo bueno y para lo malo de lo que ocurra en este programa, ¿verdad, Rodrigo? Que casi siempre es bueno, ¿eh? Que conste, soy yo el que mete más la pata. Así que vamos a recuperar mientras escuchamos siempre de fondo esa canción, porque no me digan que no les levanta el ánimo escuchar a Carmen. ¡Carmen! Hola, hola. Dime. ¿Se nos cortó? ¿Se cortó, sí? Hay tanta modernidad, siglo XXI, y se nos Sí, siguen la cortando verdad. los teléfonos. Como si Con lo... señales de humo como los indios, Exacto. se entendía uno mejor. Muy bien. Mira, entonces, vale. Oye, que digo, tú eres una persona que naciste en el año 30, en noviembre del año 30, ¿verdad? El año 30, sí. Por tanto, tú has vivido, al menos en cuanto a coexistir con acontecimientos que van, aunque fueras una niña chica, desde la Guerra Civil Española, la Segunda Sí, Guerra mira, Mundial. Cuando la guerra española tuve yo un tifus contagiado No por me la, digas, qué sí. sé yo, por la gente. Sí. Tuve sarna. Ajá. Pues eso fue de que yo me acuerdo, tenía yo 10 años. Sí. Pero después tuve, pues, qué sé yo, las epidemias de Sí. gripe, Ajá. la gripe aviar, la gripe asiática, Ya esas más fueron reciente, posteriores. sí, mucho más reciente. Pero mira, yo no sabía eso. Y en aquella época, porque estamos hablando por tanto de mediados del siglo... Del año 39, 40. 39, 40, casi Sí, nada. sí, sí. Y Pero cómo... después, aparte de ¿Sí? eso, había habido la peste, aquí que fue cuando le hicieron la promesa a San Roque, A ver, a los Valles de Ortega, desde la Matilla. Sí. Todos los años se hacía una peregrinación, caminando en burros y en camellos, ajá. hasta San Roque, Por la peste, decías. por la peste, sí. Por la del 1918. bubónica. La bubónica, sí. Sí. Vale. Y mira, y cómo, quiero decir, tú que sufriste eso de sarna, de tifus y demás, ¿cómo se curaba en esa época? ¿Qué hacían para Pues intentar...? mira, la sarna se curaba con aceite y azufre, aceite de oliva y azufre. Ajá, Me acuerdo que mi madre me bañaba 2 veces al día, por la mañana y por la noche, sí. y me untaba bien todo el cuerpo y Ajá. así dormía. Y por la mañana me volvía otra vez, me ponía otro ropón y con eso vivía, Sí. de día y de noche. Y hasta que se me curó. ¿Duró mucho Porque tiempo? me acuerdo que me salió hasta, mira, en medio Sí. de los dedos de los pies y de las manos, Sí. una picazón que era volverse loco. Claro, qué duro, ¿no? Y el tifus lo pasé, pues me dio hemorragia, casi me muero, O sea, que no fue ninguna broma. casi me muero, pero escapé. Escapaste, y sea con remedios caseros, porque ahí ni médicos habrían en esa época. No, estaba don Gerardo. Don Gerardo. Bustos Cova. Sí, el primero casi, ¿no? De los que Estaba ha habido en y- Fuerteventura, sí. Y cuando la sarna ya habían más médicos. Vale. Cuando Todo, la sarna ya habían más médicos. ¿todo eso era aquí en Puerto Cabra? Sí, no, en la antigua. En la, Yo vivía en la verdad, que antigua. tú procesas de la antigua, correcto. Pero es que en la antigua había un cuartel de artillería. Ah, En el Pozo Verde, en la finca esa que se llama Pozo Verde, sí, que está por debajo del puente, sí. ahí estaba el batallón. Y eso, claro, eso era una ventaja porque hacía que hubiera más medios a la hora de Sí, la había gente, ¿no? y había médicos militares también, cuando eso ya había médicos militares. La escuela de la antigua, Sí, lo que ahora es como un museo, yo no sé qué han hecho, Sí. era la escuela de niños y niñas. vaya. ¿Y tú estudiaste allí? Sí, claro, yo estuve hasta los 10 años, estuve allí, hasta los 14 años estuve Hasta los ahí. 14 años. A los 14 me marché para Las Palmas. Me Qué mandaron tiempo. interna a Las Palmas. Sí, eso sí me lo contaste en aquella entrevista que hicimos para Tienda Ya Televisión, sí. ¿Y tus recuerdos de infancia ahí en esa antigua que parece que, Bueno, que estás hace 3 siglos? oresteando por todos los caminos. Estás oreteando. Me iba a coger moras, mi madre se me enfadaba. Sí, Me iba a comer moras a unos morales que habían en la carretera. Ajá. Yo iba por el camino, sí. pero después por la carretera había un moral y estaba como si colgado así para afuera, ¿sabes? Estaba como debajo del cimiento de la carretera Sí. y las ramas echaron para una gavia. Ajá. Y yo me iba a comer moras allí cuando venía a mediodía, empezó mediodía, mira tú comiendo moras, caliente. Ay, Dios. Pues mi madre cuando llegaba me daba una felpa, ¿Una felpa qué? torta. Me lo temía. Me ¿Pero daba por una qué? felpa de torta. ¿Pero por qué? O por eso, porque yo me iba a comer moras, empezó a mediodía. ¿Y no te ponías mala con esas moras Claro, calientes? no me ponía mala, pero Te hinchaba. me hinchaba a comer Tú moras. sabes lo buena que es una mora, aunque sea caliente. Sí, sí.
Cosa buena, Y te Dios. voy a decir una copla a cuenta de las moras. Ay, Dice, sí, si venga. piensas que tengo pena, no tengo pena maldita, que la mancha de una mora con otra verde se quita. Hombre, esas se cantan las polcas también, Sí, ¿no? sí, sí. Qué guay. Qué bueno. Así. ¿Y tú vivías en el centro de lo que era antiguo en No, aquel yo vivía en momento? la corte. Ah, en la corte, es ¿Sabes verdad. dónde es el hotel, la era rural de la Hombre, corte? de tu hermano que en paz descanse hasta hace Eso es, poco. ahora tiene mi sobrina. Exacto, exacto. Es que tú tienes una familia y unos hermanos y hermanas de Sí. mucho postín, muy interés. No, de mucho postín, no trabajadores. Postín trabajadores, pero me refiero histórico. Postín no es la expresión que tenía que haber usado. Postín en el sentido de gente estupenda porque tu hermano publicó libros, Sí, ¿no? Y tu hermana ha sido en el hospital. ¿Qué puesto tenía ella? era comadrona. La comadrona del hospital Comadrona. durante muchísimos años, ¿no? Desde el hospital viejo. Desde el Estuvo hospital ella de viejo. comadrona. Pues no habrá sacado ella majoreros y majoreras de esos Bueno, vientres de las mujeres sí, majoreras. sí, sí. Incluso extranjeros. También. Sí, y moros también, moras también de estas que venían en las pateras. Claro, 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 También claro, claro. ayudó a parir a mucha gente. Qué pasada, qué pasada. Cuántas cosas. Mira, y todo este tema de la pandemia, tú quiero decir, ¿cómo lo has vivido? Quiero decir, a nivel personal, más Yo lo he íntimo. vivido Sí. secuestrada en mi casa. Secuestrar. Pero como estoy ocupada, mira, hago deberes. Sí. Ayer vino la logopeda por primera vez después de la... de Elena, la- Elena. Elena vino Sí, a mi casa Elena de porque Vera. yo antes iba allá arriba. Ajá. Pero ahora ella viene una Ah, horita no y me sabía. la da aquí. De 6 Ah. a 7 estuvo ayer. Vale. Y después haciendo crochet y pintando y escribiendo y dibujando y sí. haciendo cosas. ¿Te No me impresio- da tiempo de hacer las cosas, fíjate tú. ¿Y has seguido las noticias, la información de cómo ha afectado al mundo todo esto? Sí, 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 claro, claro. ¿Y qué impresión tienes? Porque hay que, con casi 90 años, esto sí que no lo habías vivido tan grande, ¿no? En el mundo No, tan entero. grande como esto no. Es que estos son como las plagas de Egipto. Exacto, sí. No se Son como escapa las nadie. plagas de Egipto que pasaron y no había habido pandemias, sí han habido otras veces. Sí, Pero quiero decir yo que así tan señalada como esta, ¿verdad? nunca. No, no lo Yo no lo esperábamos. había vivido. No lo esperábamos, sí. Tan grande, sí, tan Así grande. que Qué bueno. Y ahora, bueno, ya estamos, hace ya unas semanas que sí podemos hacer más cositas. sí, yo Ya, estoy saliendo ya, eso. voy al masajista, ajá. fui a arreglarme las uñas de los pies que parecían mejillones. Yo decía, digo, las uñas mías, yo me las cortaba, pero claro, no me las corto por las esquinitas y eso. Sí. Y le decía yo a mis hijos, digo, estoy como Marujita Díaz cuando fue a la televisión y enseñaba las uñas Es verdad, yo vi eso. como si fueran mejillones, pues así las tenía yo. No Pues, las tenía tan grandes, pero... un mejillón es muy bonito, pero claro, en forma de uña ya no tanto. Qué bueno, qué bueno. Y mira, ¿y de playa, tú eres de playa? No mucho. Que sí, soy yo de playa. De sí, playa, sí, dirá. ¿Sí? pero no he ido. Ah. De esta vez... ¿Pero hay planes o no hay planes? bueno, yo te entendí playa. Playas, pero que si hay planes de ir a la playa Ah, en sí, breve. sí, ahora en cuanto abran la piscina empezaré a ir. Vale, vale. Aquí en la Arbania. Sí. Una cosa que se nos ha fastidiado, porque yo recuerdo que tú me contaste de que eras muy viajera. Se nos ha Sí, fastidiado un otra poco. de las cosas esas que tampoco he vuelto a viajar. Claro, claro. Ahora da como un poco de A mí me respeto. gusta viajar, pero ahora yo creo que lo último que... A ver, Sí. el último viaje que hice... A ver si te acuerdas del último, porque muchos has hecho. Muchos en has hecho. noviembre. ¿En noviembre? Pues eso fue hace poquito. A principios de noviembre del año pasado. Ah, pero es que yo te tropecé contigo en el aeropuerto, que te ibas muy cómoda en silla de ruedas por paseándote por ese aeropuerto. Sí. ¿Te acuerdas Sí, que...? pero eso mira, yo sabes por qué pido la silla de ruedas, por comodidad. Claro, sí. Porque no tengo que estar corriendo, tú sabes la espera que hace uno allí. Larga, sí. Allí sentado en la silla de ruedas, no. Totalmente, que nos sacamos una foto y la puse en el Sí. Facebook y tu hijo dice, te va a matar que la gente va a pensar que no le gusta que la vean en silla de ruedas y van a pensar que está baldada No, ya. a mí no me importaba. A mí no me importaba. ¿Y a dónde? ¿Fuiste a Barcelona o dónde era? Pues fui a Barcelona a Sí. recibir el premio de la ópera. Es verdad, que te dieron ese Cuando fui premio. con José y Con José José estaba Concepción. allá. Claro, porque otra de las muchas cosas que tú haces encima, a estas alturas de la vida, Sí. es que Este participas. año se nos fastidió la ópera. Sí, creo que justamente hoy escuché en otra emisora de radio a José Concepción que está previsto para noviembre o por ahí.
Ah, bueno, pues Sí, vamos a ver si en sí, noviembre... aunque está con menos aforo, supongo, en- pero está. ¿Tú has viajado a sitios, de todos modos, que me gusta que la gente sepa que has viajado a sitios como, por ejemplo, ¿recuerdas algunos de los lugares que tú me comentaste que has visitado en tu vida? Pues mire, yo he estado en los Estados Unidos, Ah, he estado en la Argentina, bueno, en los Estados Unidos he estado en Ohio, sí, he estado en Washington, ajá, En Nueva York sí, y en... Ay, ahora no me acuerdo otro nada, sitio. son muchos estados. Eso en Estados Unidos, luego en En Estados Argentina. Unidos, después en América, Sí. en Centroamérica he estado en San Juan de Puerto Rico, Ah, qué bonito ese sitio, ¿no? sí. Qué bueno. Después en la Argentina, Sí. y yo tenía la gran ilusión mía era ir a Israel, pero Ah, claro, esta es la por la cosa. situación como está y como estoy Esa- yo ya, no creo que No, no, vaya. una mezcla esa entre A lo que... Egipto, a Egipto, Egipto, sí. ya, ya que otro sitio eran tres. De África. No, de África no. Egipto, bueno, que a ellos no les gusta que Bueno, les digan de que son África he africanos. estado solamente, mira, de África estuve una vez que fui a París a Sevilla, que mi Ah, hija María Jesús estaba enyesada y teníamos que ir al médico allá a París, a ah, Jesús, a Sevilla. a Sevilla, sí. Y el avión a Sevilla tenía que hacer escala en el Ayun. Así que Ah, lo único que yo conozco de África es el Ayun. el avión y sentada en el aeropuerto, en el Hacía avión. escala en el aeropuerto, no nos dejaban salir de allí, de aquel corralón, Ajá. y después cogíamos el avión y seguíamos otra vez. Si te dijeran, elija un viaje, el último, porque no quedan billetes ya, un viaje a un lugar del mundo, ¿y tú qué dirías ya así sin pensarlo mucho? ¿Qué te gustaría visitar? Pues, A ver, si te espérate a sale ver algún qué país. piense. Piensa en Europa. Australia, Ah, tú siempre en lugares cerquita. al otro extremo del A ti mundo. no, Portolaza se te queda corto. Oye, pues si vas a Australia, yo te acompaño, que también es un lugar Ah, mítico pues que me ya sabes. encantaría ir. Y estar contigo como 14 horas en ese avión, que más o menos, o Eso es. 24 horas, 14 no, Cuando yo 24. estuve, mira, no, para eso son 24 horas, Sí, pero yo 24, creo sí. que, mira, cuando yo fui a la Argentina pasaron 13 horas en avión. 13 horas, claro. Desayunamos 2 veces, porque cenamos al salir de aquí de Santa Cruz, Sí, salimos de Tenerife. sí, Cuando íbamos a la altura de Brasil, desayunamos una vez. ajá. Y antes de llegar a Buenos Aires, a la Argentina, Sí, desayuné otra vez. Nos pusieron pero otro desayuno. allí no se almorzaba ni se cenaba. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, es un Ah, placer, qué alegría hablar contigo. Se nos acaba el tiempo, carajillo. Pero bueno, pero todas mira, las cosas tienen un principio y un fin. siempre, la vida son ciclos, Sí, pero yo puedo ir a tomar un café a tu casa si me pues invitas. cuando quieras, Yo llevo mascarilla para no contagiarte nada. cuando Ni quieras. la calvicie te voy a contagiar. Es verdad. Carmen, un abrazo grande, grande, Bueno, grande. Un un placer. beso, adiós, Hasta adiós. pronto. Chao. Think of all we have. Ay, qué alegría hablar con gente buena, con gente viva, con gente que ama la vida y la ha disfrutado día a día y que desayuna 3 veces si hace falta, como Carmen Rodríguez, un personaje entrañable y una figura majorera de una estirpe enorme, grandiosa, maravillosa en todos los sentidos. Gracias también a Miguel Gil, a su hijo, amigo y compañero de instituto, que algún día también, más pronto que tarde, lo tendremos también en este programa. Así que nada, amigos, con esta canción con la que empezamos el programa de hoy, que se nos ha ido en un pispás, no me digan que no lo pasamos bien cada martes de 12:10 a 1. Yo por lo menos disfruto muchísimo. Gracias, les veo en el comienzo del verano, no les veo, les oigo, les escucho y les hablaré y les transmitiré todo lo bueno que pueda desde Cope Fuerteventura y desde la isla de las emociones. Hasta el martes próximo, que lo disfruten muchísimo. Se acaban las fases y empieza más que nunca la nueva vida. Hasta entonces.
Son las 2, la 1 en Canarias. Con